Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, una mañana más, un día más juntos, que podemos buscar de la presencia de nuestro Señor. Vamos a buscar la porción de maná. Bueno, hoy con un invitado, nuestro hermano César, nos va a compartir hoy también. Shalom, hermanas, ¿cómo están? Así que bueno, hermano, hermana, prepárate en esta mañana para recibir una palabra del Señor, una palabra que nos va a direccionar, nos va a enfocar, ¿no? Amén. La verdad que siempre la palabra del Señor nos enfoca, nos da fuerza, nos direcciona al lugar correcto, ¿no es cierto? Así que qué contento que estoy poder compartir, como siempre digo, este espacio que es del Señor, este espacio que nos regala todas las mañanas, ¿no? Para arrancar el día meditando, escudriñando su palabra, alimentando nuestro hombre interior. Amén, hermano. Amén. Bueno, antes de leer el pasaje, estuvimos charlando un montón con el hermano Amén. sobre situaciones, ¿no? Que uno siempre busca la sabiduría del Señor en la palabra, ¿no? Uno necesita que el Señor hable, porque uno no quiere errar, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana y en las cosas que tenemos que hacer, en cómo debemos manejar nuestra familia, en cómo debemos vivir en nuestro trabajo, cómo tenemos que hacer las cosas, con qué corazón. Es como que hay veces que no sabemos, nos confundimos y ¿qué pasa? Es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Las hicimos siempre de una manera, entonces las seguimos haciendo de esa manera. Y a veces, aunque no dan buen resultado, volvemos a hacerlas de la misma manera y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, hablábamos con Juanjo de por qué pasa esto, ¿no? Y yo le compartí algo que a mí me pasó en estos últimos años. Y es que yo necesité, siempre que estaba delante de una situación, necesitaba una palabra. Amén. Una palabra de parte del Señor. Algo que me enfoque, ¿no? Hace poco un predicador que compartió, un hermano que es profeta, compartió una palabra tremenda y a mí me tocó mucho esa frase. Él dijo que Moisés llegó a hacer todo lo que tuvo que hacer hasta el último día de su vida porque él tenía una palabra. Él tenía que llevar al pueblo a Canaán y eso era lo que Dios le dijo, ¿no? Entonces él vivió para eso. Y hermano, hermana, ¿cuántas veces en tu vida es como que necesitas que alguien te aconseje, que alguien te diga algo y entonces llamás a un hermano, llamás a una hermana, te cruzas con alguien, lloras, le contás tus penas y estás con todo el mundo diciéndole lo mismo que te pasa? ¿Por qué todo eso? Porque no tenés una palabra que te direccione. Nosotros somos delante del Señor como niños, que necesitamos todo el tiempo que nuestro papá nos diga cómo hacer las cosas. Cuando éramos chicos aprendimos a hacer las cosas en la casa de nuestros padres, ¿no? Yo viví viví toda mi vida con mi mamá hasta que me casé y ella fue la que me crió, la que me enseñó y la que me decía cómo ella quería que se hagan las cosas en casa, ¿no? Así que evidentemente mi cabeza se fue formando, ¿no? Según lo que mi mamá me decía. Así pasa en la vida espiritual, ¿no? Muchas de las cosas que los padres a veces le decimos a los hijos están erradas, ¿no? Pero si nuestro Papá Celestial nos da una palabra que direcciona, entonces yo tengo que creer que eso va a suceder de esa manera. Como tuve que sufrir cosas en el camino del Señor, no me quedó otra, ¿no? Porque es la manera en que aprendemos. Entendí con el paso del tiempo de que no importa lo que diga la gente, es importante escuchar el consejo, es importante escuchar a una persona prudente, una persona espiritual, pero lo más importante es tener una palabra de parte del Señor. Si yo tengo una palabra, esa palabra me va a direccionar y yo no voy a errar porque me voy a enfocar en lo que el Señor me dijo. ¿Cuántas veces nos pasó de tener problemas en la familia, de que la familia se esté destruyendo, hasta que el Señor te dijo, perdoná? Cuando el Señor te dijo perdoná, te dolió porque vos no querías perdonar, no te querías humillar, pero el Señor te dijo perdoná y te lo repitió a través de otra persona y te lo dijo a través de otra persona y fuiste a un lugar y estaban predicando y hablaron del perdón y fuiste a otro lugar y entraste, no sé, a comprar 100 gramos de queso y ¿de qué estaban hablando? De que alguien perdonó a otro.
Y así porque el Señor te dio una palabra y esa palabra se va a repetir y se va a repetir hasta que la cumplas. Entonces, hermano, hermana, qué importante que es cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame una palabra. Señor, di una palabra. Porque yo sé que lo que vos decís, eso es lo que pasa. Entonces ya no importa lo que yo tenga que sufrir o lo que va a pasar o las pruebas o los inconvenientes. Lo que importa es que se cumpla lo que Él dijo, ¿no? Así que... Amén. Tremendo. Así que hermano, hermana, qué importante, ¿no? Porque esa palabra se convierte en nuestro norte, ¿no? Cuando estamos perdidos, no sabemos para dónde ir. GPS. Claro, exactamente. Nosotros podemos tomarnos de esa palabra. Y bueno, la verdad que estábamos charlando con nuestro hermano y me dio paz porque yo hoy puedo agarrar y pedirle al Señor, Señor, yo necesito esa palabra para mi vida en este tiempo, ¿no? En este tiempo necesito esa palabra que me direccione. Pero, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se la tengo que pedir al Señor esa palabra? ¿Qué es lo que no puede faltar cuando yo vaya a su presencia a pedirle esa palabra? Fe. Confianza. Esa es la fe, ¿no? Que el Señor nos va a dar esa palabra que nos va a ir marcando el rumbo de este tiempo, ¿no? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra. Gloria Porque después de charlar todo esto dijimos, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿No? Y acá hay una historia tremenda, ¿no? Una situación límite, un hombre que estaba pasando por un momento muy difícil y el Señor. Amén. La mejor opción, ¿no? Dice en Mateo 8, versículo 5, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Un centurión era un romano, un militar romano, que estaba a cargo de 100 soldados romanos. O sea, un tipo que tenía muy claro cómo era estar a cargo y ejercer autoridad sobre la gente, ¿no? Y que la gente le tenía que obedecer, no le quedaba otra. Y le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, estaba sufriendo ese hombre, estaba sufriendo mucho, y evidentemente el criado, que no era lo mismo que un esclavo, el criado era una persona que había entrado como siervo seguramente a la casa de él, pero que él medio que lo adoptó como un hijo, ¿no? Y entonces Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, el Señor iba a hacer lo que este hombre le estaba pidiendo. Voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Entonces el centurión le respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Primero que nada, Yeshua, que ya sabía el corazón de este hombre, él le dice, bueno, voy y lo voy a sanar. Eso provocó que el hombre pueda demostrarle la fe que le tenía al Señor, ¿no? La fe que había depositado en Yeshua. Le dijo, no, yo no soy digno de que vos vengas a mi casa. Solo di la palabra, porque yo sé que si yo en lo carnal, en lo material, doy órdenes y se cumplen, vos en lo espiritual vas a hacer lo mismo. Amén. No hace falta de que te vayas hasta mi casa, yo no soy digno de hacerte caminar hasta mi casa, maestro. Le decía que tenés toda la autoridad en lo espiritual. Y qué tremendo porque se humilla el centurión diciendo, no vengas a mi casa. Qué tremendo. ¿No? ¿Qué fe? Porque fe es dos cosas. Es más, pero bueno, vamos a decir dos cosas hoy. Fe es creer quién es Dios. Amén. Y fe es estar dispuesto a obedecer todo lo que Él diga.
Es confiar en su poder, pero también es estar dispuesto a hacer todo lo que Él diga para que se manifieste su poder. Eso es verdadera fe. Esa es la fe de los hebreos, de los israelitas. Esa es la fe del pueblo de Dios. Esa es la fe de la iglesia. Es la verdadera fe. Amén. Estar dispuesto no a que Dios haga lo que yo quiero, sino a yo poder humillarme para que Dios haga lo que Él tenía pensado hacer. Porque este hombre que queda paralítico y estaba gravemente atormentado, fue permitido para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces yo tengo que estar dispuesto a eso. Entonces dice que Yeshua se maravilla porque este hombre, en una situación tan extrema, yo creo que cualquiera le hubiera dicho, sí, por favor, Señor, vení conmigo. Pero este hombre se humilla como siervo delante del Señor y lo reconoce a Él. Amén. Como la autoridad. O sea, Él teniendo autoridad romana sobre tanta gente, y eso le daba autoridad sobre otras cosas también, Él se humilla y reconoce que Yeshua era más que Él. Porque todos sabemos que lo espiritual es mayor que lo material. Entonces, Él le dice, si vos das una palabra, se va a cumplir. No hace falta ni que te muevas de donde estás. Esa es la fe que yo tengo que tener. Amén. Pedirle al Señor en los momentos de crisis, en los momentos donde hay tribulación. No tengo que salir corriendo a pedirle que alguien me consuele. Que está bien igual que suceda, hay momentos que es así. Pero hermanos, estamos creciendo espiritualmente y tenemos que aprender de este varón que ni siquiera era judío. Tenemos que aprender a que nosotros, por las cosas que vivimos naturalmente, si nosotros en lo natural tenemos cierta autoridad o ejercemos, ¿no?, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cierta autoridad, ¿cuánto más el Señor? Alguien que tiene una empresa, un negocio, alguien que trabaja por su cuenta, o sea, dice lo que va a hacer y va y lo hace. Y entonces termina sucediendo lo que se dijo en palabras. ¿Cuánto más Yeshua, que es el que creó todas las cosas? Que Él dijo y fue hecho. Amén. ¿No? Él es el verbo. Entonces cuando nosotros vamos al Señor en nuestra crisis, porque muchas veces nosotros tenemos crisis porque todavía no entendemos quiénes somos. Antes de empezar la charla, una palabra que se me venía a la mente todo el tiempo era: ustedes son la luz del mundo. Amén. Y nosotros a veces no terminamos de entender qué es ustedes son la luz del mundo. Quiere decir que no hay luz en el mundo, solamente en los hijos de Dios. Y cuando nosotros entramos a un lugar y abrimos nuestra boca, suceden cosas porque hay luz. Porque dice la palabra que Yahweh, cuando hizo los cielos y la tierra, lo primero que dijo es: haya luz. Él dio la palabra y hubo luz. Y en el Evangelio de Juan dice que esa luz, que es Yeshua, que es el verbo, es la vida de los hombres. Cuando abrimos la boca en luz, se manifiesta la vida, y la muerte y la oscuridad se tienen que correr, hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos en crisis, que hay oscuridad, que hay tinieblas que no nos permiten ver, ahí es cuando tenemos que decirle al Señor: Señor, dame una palabra, porque yo sé que lo que vos digas es lo que va a pasar y yo estoy dispuesto a pasar por todo lo que tenga que pasar para que se cumpla tu palabra, Señor. Amén. Amén. Y esa es la fe que al Señor lo maravilla. Dice: wow, Tremendo. no me está pidiendo que yo haga lo que Él quiere. Él me está diciendo que le dé una palabra para que se cumpla a mí lo que yo quiero. Y cuando nosotros tenemos esa palabra, ahí empezamos a caminar en luz. Y miren lo que sucede, ¿no? Que al final le dice el Señor en el versículo 13, en el último, dice: entonces Yeshua le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. A ver, Yeshua estaba en un lugar, el centurión va caminando hasta ese lugar, va triste, va preocupado, pero sabiendo de que solo Yeshua podía hacer algo. Cuando el Señor le dice: me voy con vos hasta tu casa, le dice: no, dame una palabra. Yo sé que vos das una palabra y se va a cumplir. Solo dilo. El Señor se maravilla y le dice: enseña a todos, algo que muchos niegan, pero muchos de los que creen que son del reino, dice Yeshua, que van a ser echados fuera. Así que nadie la tiene comprada, ¿no? Todos tenemos que seguir
permaneciendo y todos tenemos que seguir humillados delante del Señor hasta el último día de nuestra vida para entrar al reino, ¿no? Bueno, vuelve a enseñar algo el Señor y le dice, anda y como creíste te sea hecho. Yo creo que el centurión, cuando se va de la presencia de Yeshua, ya se iba tranquilo, En paz. de que iba a suceder lo que él le pidió, Amén. que dé una palabra. Amén. ¿Cuántas veces en tu vida lo único que necesitabas era una palabra que te dé dirección? Una palabra en la cual confiar y decir, listo, esto va a pasar así. Cuando yo empecé a entender de que en las cosas del reino de los cielos todo se maneja por lo que Él dice, no por lo que yo quiero, lo único que tengo que hacer es ir y decirle, Señor, ¿vos qué querés? Y Él me dice lo que Él quiere y entonces sucede lo que Él quiere. Amén. Y hasta que sucede, yo estoy tranquilo. Amén. Tengo que estar tranquilo. Yo creo que el centurión volvió diciendo, listo, ya está. Cuando llegó a la casa dice que estaba sanado. Pero ¿quién pudiera tener la fe de ese hombre, no? De quedarse tranquilo una vez Tremendo. y sucede. Tremendo. Hubo una mujer, Ana. Ana lloraba porque no podía tener hijos. Y cuando estuvo llorando en la presencia del Señor delante del tabernáculo, Elí, el sacerdote, le dijo, mujer, ¿estás borracha? Y le dice, no, no estoy borracha, estoy angustiada, estoy quebrantada en el espíritu. Y el hombre, el sacerdote Elí, cuando vio que la mujer era tan sincera, le dijo, ve en paz, que se haga como está en tu corazón. Y ella se fue y no estuvo más triste. Todavía no tenía a su hijo en las manos, pero en su corazón había creído que iba a tener un hijo. No necesitó más que una palabra. Al año tuvo su hijo y cumplió con la promesa que le hizo el Señor. Ese bebé es el profeta Samuel. Tremendo varón de Dios, que sirvió toda su vida al Señor en integridad. Entonces, ¿qué necesitamos? Una palabra. Una palabra. Que el Señor te dé una palabra. Tenés que estar atento y lo que el Señor te diga es lo que va a pasar. Y tenés que ahí descansar en el Señor. Amén. 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 Tremendo, hermano, hermana. La verdad, lo que el Señor te tiene preparado para hoy, nada, nos quedamos hasta tarde charlando. Y bueno, el Señor, le digo, hermano, tiene que compartir el video de hoy. Y bueno, vamos a orar y el Señor va a proveer la palabra, ¿no? Bueno, el Señor a esta iglesia le dio una palabra. Amén. Que el enemigo nos iba a ver como inquebrantables, como invencibles. Como inquebrantables, como invencibles. Ahora también necesitamos individualmente, ¿no? Cada uno pedirle al Señor. Que seamos como ese centurión, que vayamos a la presencia del Señor con la fe que fue ese centurión. Él hizo algo, se movilizó de su casa hasta donde estaba el Señor, Él se movió. Nosotros tenemos que movernos a llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, dame una palabra, dame esa palabra de dirección para mi vida. Amén. Y la tomamos en el nombre de Yeshua y nos vamos contentos, relajados, sabiendo que esa palabra que nos dice nuestro Señor se va a cumplir. Amén. Amén. Bueno, esta Amén. es la reflexión de este día. La verdad que estoy gozoso porque el Señor habló primeramente para mi corazón, ¿no? Y nada, así que ahora llego a mi casa y voy a decir, Señor, dame esa palabra. Amén. Señor, dame esa palabra. Amén. Y se lo voy a pedir hasta que me dé esa palabra para poder estar tranquilo, sabiendo que voy en dirección de lo que el Señor tiene en su corazón. Amén. Yo voy en búsqueda de lo que el Señor tiene en su corazón, no en lo que está en mi corazón. Porque mi corazón es engañoso. El corazón de Yeshua es puro, es limpio. Amén. 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 Así que hermano, hermana, que tengas un excelente día en la presencia del Señor y que puedas meditar y que le puedas pedir al Señor una palabra para tu vida. Amén. Amén. Los saludamos con la paz del Señor. Shalom. Shalom, hermanos.